Las ruedas dejaron marcas en el asfalto mojado, pero nadie estaba al volante. En la neblina del circuito abandonado, un motor rugió, no para correr, sino para cazar. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. La tormenta golpeaba con furia sobre Nürburgring cuando nuestro equipo llegó al garaje abandonado. El viento aullaba como una bestia enjaulada, golpeaba las puertas metálicas con tal violencia que parecía querer arrancarlas de sus bisagras. A pesar de la lluvia torrencial y el frío cortante, nos apresuramos en bajar del vehículo de apoyo y cargar las herramientas hacia el interior del viejo garaje. Se suponía que sería una simple prueba técnica, pero desde el momento en que cruzamos la entrada, algo en el aire parecía estar mal. El garaje era una cápsula del tiempo, atrapado en una era de motores ruidosos y aceite viejo. La luz de nuestras linternas atravesaba el polvo suspendido en el aire, revelando estanterías oxidadas, restos de motores desarmados y neumáticos que habían perdido su forma con los años. A pesar del desorden, todo parecía estar exactamente donde lo habían dejado hace décadas. Fue Klaus, el más supersticioso del grupo, quien resopló con desagrado mientras sacudía su chamarra empapada y decía que el sitio parecía un mausoleo mecánico. Víctor, nuestro jefe de equipo, ignoró el comentario y caminó al centro del garaje, observando con atención las viejas herramientas esparcidas en una mesa. Mercedes-Benz nos había permitido probar un prototipo en la sección cerrada de Nürburgring, pero no nos dieron detalles sobre el estado del lugar. Lo único que sabíamos era que el área había estado sellada por años y que ahora se nos permitía usarla debido a ciertas reformas. Yo me adelanté para explorar los rincones del garaje cuando algo me hizo detenerme en seco. Bajo una gruesa capa de polvo, en el fondo del taller, había un coche. Era negro, largo y aerodinámico, con un diseño que parecía salido de una pesadilla futurista. A pesar de estar cubierto de suciedad, su carrocería tenía un brillo extraño, como si la pintura fuera diferente a cualquier material que hubiéramos visto antes. Lo más inquietante era que no tenía ninguna insignia de marca. No era un Mercedes, ni un Porsche, ni ningún modelo que pudiera reconocer. ¿Esto es nuestro?, preguntó el jefe con el ceño fruncido. No, respondió Tobias, el técnico más joven del grupo, mientras pasaba los dedos sobre la ventanilla polvorienta. Pero mira esto. Me acerqué para ver a qué se refería y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El interior del coche era un completo misterio. No había volante. No había pedales. Solo una consola con símbolos que no reconocimos. Eran caracteres geométricos, tallados en un material oscuro y brillante. Debe ser un prototipo antiguo, dijo el supersticioso, aunque su voz sonaba tensa. ¿Pero de quién? El más joven, con su eterna curiosidad, pasó la mano sobre la consola. Fue un simple roce, pero en el instante en que sus dedos hicieron contacto con la superficie, algo cambió. Un sonido gutural, bajo y vibrante, emergió del coche, reverberando a través del suelo como un latido mecánico. El polvo en la carrocería comenzó a deslizarse, como si el coche estuviera respirando. Entonces, sin previo aviso, las luces del garaje parpadearon y la puerta trasera se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El sonido de un motor rugió en la oscuridad, pero no era un motor normal. No había combustión, ni el típico sonido de pistones y escape. Era algo más profundo, más vivo. Sin que nadie lo tocara, sin que hubiera señales de control remoto, las luces delanteras se encendieron con un brillo blanco espectral y el vehículo tembló ligeramente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Fue Franz, el más veterano del equipo, quien dio un paso atrás con una expresión de absoluto miedo. Pero fue demasiado tarde. En un parpadeo, el coche se movió. No hubo aviso, no hubo rugido de aceleración. Simplemente avanzó con una velocidad imposible, impactando al veterano con una fuerza brutal y estrellándolo contra la pared. El sonido de huesos rompiéndose sonó en todo el garaje. La vieja pared de hormigón se quedó roja y su cuerpo quedó inerte, atrapado entre el capó y la estructura metálica. Hubo un segundo de absoluto silencio. Luego, todo el infierno se desató. «Salgan de aquí», gritó Víctor, pero las puertas seguían cerradas.
Intentamos abrirlas a la fuerza mientras el coche giraba sobre sí mismo con una gracia antinatural. No necesitaba girar llantas, no había sonido de derrape. Se movía como una bestia acechando a su presa. De repente, el vehículo aceleró de nuevo, embistiendo la mesa de herramientas y lanzando piezas metálicas en todas direcciones. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Un destornillador pasó a centímetros de mi cara, clavándose en la pared detrás de mí. Tobías respiraba con dificultad mientras miraba la escena con ojos desorbitados. No es un coche, dijo. Es un maldito depredador. El jefe señaló una escalera metálica en la esquina del garaje que llevaba al techo y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Klaus fue el primero en subir, seguido por el más joven y luego yo. Sentí el temblor del metal bajo mis manos cuando el coche chocó contra la base, intentando derribarla. Víctor casi no lo logra. Cuando puso el pie en el primer peldaño, el coche se deslizó directamente hacia él. En el último segundo, saltó y se agarró de la escalera justo cuando el vehículo impactó con toda su fuerza. Alcanzamos el techo y nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Desde allí, la vista del circuito se extendía frente a nosotros, oscura y silenciosa bajo la tormenta. Pero entonces, entre los relámpagos, los vimos. Más coches. 5, 6 tal vez más, alineados en fila a lo lejos. Silenciosos, inmóviles, esperando. Sentí un nudo en el estómago. No habíamos encontrado un simple coche olvidado. Habíamos despertado algo que nunca debió ser encendido. La lluvia nos azotaba con furia mientras nos manteníamos agazapados en el techo, sin atrevernos a hacer el más mínimo movimiento. Abajo, dentro del garaje, el coche negro giraba lentamente en círculos, como un depredador frustrado que no encontraba una forma de alcanzarnos. Pero lo que realmente nos asustaba no estaba en el garaje. Estaba en la pista. Frente a nosotros, alineados en una fila perfecta, al menos 6 coches idénticos aguardaban en la penumbra. Sus carrocerías negras brillaban bajo la lluvia, sus luces apagadas, sus motores silenciosos. No necesitaban hacer ruido para que supiéramos que estaban esperando algo. Nos estaban esperando a nosotros. El supersticioso temblaba mientras se pasaba la mano por la cara, intentando quitarse la lluvia y el miedo. ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí. El jefe miró la pista, midiendo las distancias, buscando alguna ruta de escape. A un lado, el circuito desaparecía en la oscuridad, una carretera cubierta de maleza y fragmentos de asfalto roto. Al otro, un viejo túnel de mantenimiento sobresalía del suelo como la boca de una cueva, con su entrada de hormigón agrietado apuntando hacia el bosque cercano. Era nuestra única opción. Pero el problema era llegar hasta allí. Si nos movemos rápido, podríamos llegar al túnel. ¿Y qué pasa si esos malditos coches nos ven? No es un sí, Tobías. Ya nos vieron. No hubo tiempo para discutir. La tormenta retumbó sobre nosotros con un trueno ensordecedor, como si aquello fuera una señal. Los coches de la pista encendieron sus luces al unísono. Un resplandor rojo, amenazante, iluminó la carretera mojada como ojos brillando en la oscuridad. Entonces comenzaron a moverse. Saltamos del techo sin pensarlo. El impacto con el suelo fue duro y resbaloso, pero no había tiempo para lamentarse. Corrimos. El túnel estaba a unos 200 metros, una distancia ridículamente corta en circunstancias normales, pero en aquel momento parecía un abismo imposible de cruzar. Detrás de nosotros, los coches comenzaron a avanzar, no con el rugido de motores de gasolina, sino con un zumbido mecánico que sonaba más como un enjambre de avispas eléctricas que como algo humano. Su movimiento era antinatural. No había derrapes ni patinazos. Simplemente se deslizaban, como si no obedecieran las leyes de la física. El supersticioso, que corría a mi lado, miró hacia atrás por un segundo, y ese instante de duda le costó la vida. Un coche apareció a su izquierda con una velocidad imposible y lo embistió con la precisión quirúrgica de un cazador experto. Su cuerpo voló por los aires y cayó con un sonido húmedo sobre el asfalto. No se movió más.
Sigue corriendo, rugió el jefe. Los coches nos estaban cazando. Tobías tropezó y cayó de rodillas, y vi como otro vehículo se desviaba hacia él, acercándose como un tiburón a un pez herido. En el último momento, el más joven rodó hacia un lado y la máquina pasó a centímetros de su cabeza, raspando el suelo con una precisión escalofriante. No iban a fallar otra vez. El jefe alcanzó una vieja estructura de hormigón a un lado de la pista y se arrojó detrás de ella, jadeando. Yo lo seguí, pero un coche se deslizó frente a mí, bloqueando el camino. Giré en seco, resbalé sobre el pavimento mojado y caí de espaldas. La máquina se detuvo. Sus luces parpadearon, como si me estuviera analizando. Sentí el aliento helado en mi nuca. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El túnel, gritó Tobías. A la derecha, el viejo túnel de mantenimiento estaba a solo unos metros. Pero la entrada ya no estaba vacía. Un coche estaba allí, detenido en la boca del túnel, como si supiera que intentaríamos huir por ahí. ¿Atrás? El jefe no lo pensó dos veces. Tomó una barra metálica del suelo y la lanzó con toda su fuerza contra la caja de control eléctrico junto a la cerca perimetral. Una chispa iluminó la noche, de inmediato, un estallido de chispas cubrió el área. La cerca se prendió en llamas, y por primera vez, los coches dudaron. Fue el momento que necesitábamos. Nos lanzamos hacia el túnel. El más joven llegó primero. Me giré justo a tiempo para ver cómo los coches se detenían en seco frente a la entrada. Sus luces parpadearon de nuevo. Luego, sin hacer un solo sonido, se dieron la vuelta y regresaron a la pista, deslizándose de regreso a su alineación original como si nunca se hubieran movido. El túnel olía a humedad, óxido y aceite viejo. El agua de la lluvia se filtraba desde el techo en pequeños hilos que serpenteaban por las paredes, creando un eco sordo con cada gota que golpeaba el suelo. Nuestros pasos sonaban en la oscuridad, y aunque habíamos escapado de la pista, nadie se atrevía a decir una palabra. Seguíamos vivos, pero sabíamos que lo que habíamos visto allá afuera era algo que no debería existir, algo que no se movía con lógica, algo que cazaba, aprendía y recordaba. El jefe iba al frente con la linterna temblorosa en la mano, iluminaba las tuberías oxidadas y los cables caídos que recorrían las paredes como venas secas. Los otros dos se mantenían cerca, sus rostros pálidos, sus cuerpos tensos. Yo trataba de controlar mi respiración, pero cada vez que cerraba los ojos veía el destello rojo de esas luces y el cuerpo de Klaus volando por los aires como si no pesara nada. Este túnel debe llevarnos al otro lado de la pista, dijo Víctor. Si seguimos avanzando, encontraremos una salida. Asentí en silencio y seguimos adelante. El pasillo descendía en una ligera pendiente, y el aire se hacía más denso con cada paso. A nuestro alrededor, los restos de un pasado olvidado se apilaban en montones de chatarra, herramientas oxidadas, neumáticos deshechos, cajas de cartón con etiquetas ilegibles. Todo parecía indicar que el túnel no había sido tocado en décadas. Entonces, al doblar una esquina, encontramos la puerta. Era de acero, gruesa y pesada, con un viejo cartel amarillo colgando de uno de sus remaches. Zutritt Verboten se leía en letras negras desgastadas. Prohibido el acceso. Nos miramos unos a otros con el corazón latiéndonos en la garganta. El más joven tragó saliva y empujó la puerta con cuidado. Se abrió con un chirrido prolongado, revelando un cuarto oscuro lleno de archivadores, papeles desperdigados por el suelo y monitores cubiertos de polvo. Entramos con cautela. El lugar olía a papel viejo y electricidad quemada. El jefe iluminó las paredes con su linterna y ahí estaban, planos de coches pegados con cinta adhesiva, notas escritas en alemán con caligrafía apresurada, diagramas de circuitos eléctricos y algo más. Algo que nos hizo contener la respiración. En el centro de la sala había una mesa metálica cubierta de documentos. Víctor tomó el primero y lo leyó en voz alta. Proyecto Valkyrie. Desarrollo de vehículos autónomos para aplicaciones militares. Fallo crítico en el protocolo de seguridad. Modelos detectan patrones de movimiento como presas. Suspensión inmediata del proyecto en 1974.
Un escalofrío recorrió mi espalda, hojeó otro informe, su expresión se endureció con cada página. No eran coches normales, dijo. Estaban diseñados para la batalla. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Eran máquinas de caza. Nos quedamos en silencio mientras las palabras calaban en nuestra mente. Esto no era un simple experimento fallido, no era un error de diseño. Era una maldita trampa creada hace 50 años y olvidada en la oscuridad. Pero los coches no se apagaron. No dejaron de funcionar. Habían estado aquí todo este tiempo, evolucionando, esperando, aprendiendo. Entonces escuchamos el ruido. Un zumbido eléctrico, suave pero constante. Como el latido de un corazón mecánico. Las luces parpadearon y, al mismo tiempo, la pantalla de uno de los monitores se encendió con un destello verdoso. Líneas de código parpadearon en la pantalla, caracteres incomprensibles se desplazaban en una secuencia frenética. Pero entre todos los símbolos, una palabra apareció con una claridad escalofriante. Reconocido. El zumbido aumentó. Algo estaba despertando. Nos han encontrado, gritó Tobías. Nos dimos la vuelta y corrimos hacia la salida, pero el pasillo por el que habíamos llegado estaba ahora envuelto en penumbras. El zumbido se convirtió en un rugido bajo, y sentimos el suelo temblar bajo nuestros pies. No estábamos solos. El jefe empujó la puerta con todas sus fuerzas y nos lanzamos de vuelta al túnel. La salida estaba al final del pasillo, un resquicio de luz tenue indicaba que aún había un camino hacia el exterior. Pero a nuestras espaldas, algo se movía. Sombras largas y deformes se deslizaron por las paredes del túnel, reflejando luces rojas intermitentes. Los coches estaban aquí. No sabíamos cómo habían entrado, no sabíamos cómo nos habían encontrado, pero no importaba. No iban a dejarnos ir. Corrimos con la energía que nos quedaba. El jefe maldecía entre dientes, el más joven sollozaba mientras sus pies resbalaban sobre el piso mojado. La salida estaba a solo unos metros, pero los coches se movían más rápido. Los zumbidos mecánicos reverberaban en el túnel como aullidos distorsionados. Llegamos a la compuerta de emergencia y la abrimos de golpe. Salimos a la intemperie, tropezando y cayendo sobre la gravilla húmeda. La tormenta había pasado, y el amanecer tenía el cielo de un rojo espectral. Pero no tuvimos tiempo de respirar. Ahí estaba. A solo unos metros de nosotros, en la salida del túnel, el coche negro se había detenido. Sus luces brillaban con un resplandor parpadeante, su motor rugía en un tono bajo, casi como un ronroneo satisfecho. Nos observaba. No nos movimos. No corrimos. Sabíamos que no tenía sentido. El coche permaneció inmóvil por un largo instante. Luego, sin previo aviso, apagó sus luces y retrocedió lentamente, deslizándose de vuelta al túnel, desapareciendo en la penumbra. No nos persiguió. No intentó atacarnos. Simplemente nos dejó ir. Nos quedamos allí, con el cuerpo temblando de miedo, sin entender por qué seguíamos vivos. Días después, intentamos informar sobre lo sucedido. Mercedes-Benz negó la existencia de la pista y del garaje. Nürburgring nos dijo que el área había sido demolida hace años. No quedaba ningún registro del proyecto Valkyrie, ningún documento, ninguna evidencia. Pero nosotros sabíamos la verdad. Aquellos coches no eran máquinas ordinarias. No eran simples experimentos olvidados. Eran algo más. Algo que había aprendido a esperar. Algo que, después de 50 años, había decidido que aún no era el momento de terminar el juego. Tal vez solo querían que supiéramos que estaban allí. Tal vez solo querían que alguien los recordara. Tal vez solo querían que alguien los encendiera de nuevo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.